Con la siguiente experiencia, en este caso de la Comunidad Foral de Navarra. Itziar Iriazábal nos va a contar el programa de educación socioemocional Laguntza y otras acciones que trabajan en torno a la salud mental. Adelante. Muy bien, gracias. La verdad que es un gusto poder sentirnos, ¿no?, tan cerca, porque hace ya un par de años que no nos sentíamos y estos encuentros que tantas veces, pues, cuando vamos a asesorar a los centros, nosotras, por algún motivo de convivencia, ¿sí? Solemos decir siempre, ¿no?, hay que crear espacios, hay que ofrecer momentos para convivir, pues es esto de lo que se trata, ¿no? Porque muchas veces cuando te vas después de una jornada como la de hoy, aunque igual no aporté yo con mi ponencia nada de lo que se haya dicho anteriormente, pero sí que es verdad que te vas, bueno, con una sensación de estoy haciendo lo que se presupone que debo hacer, ¿no? Voy por el buen camino, entonces eso también es muy, muy válido. Bueno, por ubicaros un poco antes de comenzar a explicaros el programa Laguntza, deciros que en la Comunidad de Navarra, en el Departamento de Educación donde yo trabajo y pertenezco concretamente a la sección de Igualdad y Convivencia. Entonces, en cada equipo, en el equipo de Igualdad hay 5 personas trabajando y en el equipo de Convivencia hay otras 5 que atendemos a toda Navarra, públicos y concertados y privados también. Entonces, siempre que hay algún problema, alguna dificultad en todo lo que tenga que ver con la convivencia, sobre todo toca mucho que nos llamen a la parte al negociado de convivencia, ¿no? Y las asesoras que trabajamos allí somos quienes bajamos a los centros o subimos, depende de dónde nos llamen, y entonces hacemos esa labor de asesoramiento. Lo solemos hacer muchas veces, cada vez más habitual hacerlo junto con inspección educativa. Antes lo comentaba a una compañera, ¿no?, a la hora de comer, que sí que es verdad que antes cuando íbamos a los centros y asesorábamos y pedagógicamente, nuestro asesoramiento es pedagógico, ¿no?, siempre desde ese punto de partida asesoramos. Pero es verdad que muchas veces se quedaban en eso, en que es un asesoramiento y muy bien, lo que me estás contando me encanta, me parece maravilloso, pero luego yo ya veré lo que hago, ¿no? Es verdad que el ir acompañadas por inspección educativa, pues tenemos ese aval, ¿no? Tenemos ese aval de que, bueno, lo que está diciendo la compañera de convivencia, lo tenéis que hacer. Lo tenéis que hacer porque yo os voy a exigir que lo hagáis, ¿no? Y ese tándem que hemos creado, la verdad que cada vez está retomando más fuerza. Y nos está llevando también a que los inspectores y las inspectoras también entren en estos temas que tanto, pues eso, nos ocupan, ¿no?, y nos preocupan a todas las personas que estamos trabajando en convivencia y en temas relacionados con la misma, ¿no? Entonces, bueno, como principios, en la sección en la que trabajo, de Igualdad y Convivencia, sí que es verdad que compartimos, bueno, este tema de que ay, ¿qué me ha pasado? Bueno, se ve bastante mal, ya os lo cuento, no pasa nada. Compartimos que la convivencia es algo que se puede aprender y se puede, por lo tanto, enseñar. Si se puede aprender, se puede enseñar, ¿no? Entonces, bueno, hay que desmigarlo, hay que desmigar la convivencia. Siempre les decimos, como las matemáticas se traducen en fórmulas, en derivadas, en problemas y tal, pues vamos a desmigar, ¿no?, qué nos da, qué contenidos nos puede dar la convivencia. Y entonces, bueno, luego pues, formamos mucho al profesorado, luego ya os lo voy a contar cómo lo hacemos, pero se trata un poco de que vean que este miedo a priori que podemos tener como docentes, bueno, pues lo podemos vencer con ayuda, ¿no?, de personas más expertas o técnicas en algunas cuestiones, ¿no? Es verdad que bueno, hay situaciones en las que se siente miedo. Se siente miedo como docente, como cualquier persona que te toca estar en un centro educativo y te toca detectar una situación que está causando mucho malestar, ¿no?
Por ejemplo, pues cada vez es más habitual estas llamadas que recibimos que nos están contando, pues a lo mejor el otro día, la semana pasada mismamente, nos llamaron, por ejemplo, de un centro, una docente pues toda asustada de que había habido un incidente en su clase, ¿no?, entre un niño y una niña de 4 añitos, pues que el niño le había metido el dedito por el culete a la niña y había ido la familia, lógicamente, pues como os podéis imaginar, al centro, ¿no?, diciendo que su hija había sido violada, ¿no? Esto, de primeras, coges el teléfono y te quedas de piedra. Lo primero que dices, uff, qué duro tiene que ser haber vivido eso ante una familia tan enraizada en la rabia, ¿no?, en el dolor, en no comprender más allá de lo que... Y bueno, y este tipo de situaciones, por suerte o por desgracia, nos están haciendo cada vez más profesionales en la materia. Estamos teniendo que acudir cada vez a formarnos más con gente experta pues, en abuso sexual, en desprotección infantil, por supuesto en suicidio, en todos estos temas, ¿no?, para ir, como os he comentado antes, para ir al centro pues con cierta rigurosidad, ¿no?, y decir, bueno, pues quizás este sentimiento que estás viviendo tú como padre, pues es un sentimiento, es una rabia que te nace, pero quizás con 4 añitos no podemos hablar desde ahí, ¿no?, desde esa intención de violar a una niña, ¿no? Entonces, claro, os he puesto este ejemplo porque es muy claro. Esto es lo que nos ocurre con casi todas las temáticas que atendemos, ¿no? Atendemos muchas temáticas, como os digo, que causan miedo en este sentido, como es el suicidio, abusos sexuales, desprotección infantil, transexualidad también. Pero, por ejemplo, con el tema de la transexualidad surgen muchas dudas también, ¿no? Pero ¿de verdad que le tengo que llamar? ¿Cómo me está diciendo? Por supuesto que le tienes que llamar, es que hay un respaldo normativo, hay... Entonces, esa labor de acompañamiento desde el Departamento de Educación como asesoras, yo creo que nos ayuda mucho, o sea, alienta mucho al profesorado en general, ¿no? Porque de alguna manera nos beneficiamos de estar en esa posición más administrativa para ir a un centro y te ven como un ente aparte, ¿no? Tú ya no eres docente, tú eres ya la administración que vienes aquí al centro y ya me estás diciendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, en ese sentido, bueno, pues nos aprovechamos, entre comillas, un poco para acompañar a esos docentes que están pues bueno, con miedo, en una situación un poco pues, ansiosa, y ir de la mano con ellos y con ellas, ¿no? Ya me estoy yendo, es que me... Sí, hablamos... bueno, fundamentalmente en convivencia hacemos dos labores, 2 líneas de trabajo tenemos marcadas. Una es la que os estoy comentando, que tiene que ver con toda esta intervención en atención a casos, que es verdad que el hecho de acudir a los centros educativos nos hace mantenernos pues, muy en la onda de lo que está ocurriendo en el día a día, porque no hacemos solamente esa labor administrativa, sino que te juntas con la familia, como comentaban las compañeras, ¿no?, de Valencia, y cuando una mamá o un papá te está diciendo algo pues, terrible, pues claro, eso te lo llevas, no somos de piedra, te lo llevas, lo vives y te emocionas, ¿no? Depende de qué tema sea también. Entonces, bueno, esa labor la hacemos y luego también gestionamos un programa de educación emocional en una línea más preventiva, que ahora os lo voy a explicar brevemente, que se llama el programa Laguntza. Significa en euskera ayuda, y es un programa de educación socioemocional que se trata pues, de dotar al profesorado y al alumnado y también a las familias, aunque estamos un poco más verdes en ese sentido, de dotar de herramientas para que sean autónomas de cara ante cualquier dificultad que te pueda poner la vida, que nos pone miles de dificultades, pues saber, o por lo menos no ser tan novata, ¿no?, en esa situación. Por eso hablamos siempre, el profesorado a veces nos dice, ¿no?, pero de este programa Laguntza está muy bien todos los recursos que nos contáis y nos interesan mucho, pero ¿cuándo los metemos? ¿Cuándo los llevamos a cabo en el día a día? Y siempre tratamos de decir lo mismo, ¿no?, que ojalá, o sea, nuestro objetivo del programa Laguntza es precisamente que desaparezca. O sea, que no sea necesario que haya solamente un único espacio para hablar de la educación socioemocional, sino que todo el profesorado, o bueno, todo el profesorado sería muy ambicioso de decir,
pero que en todos los centros educativos hubiera una persona que pudiera ser de alguna manera luz, ¿no?, para el alumnado. Que tú tienes cualquier problema, cualquier dificultad, que estás teniendo ideación suicida o tienes cualquier malestar por cualquier tipo de causa y tú sepas a quién tienes que acudir, ¿no? Precisamente desde este punto de vista siempre insistimos mucho en los centros en que no estamos a favor de contratar a nadie para que venga, nos dé una charla y se vaya. Eso está muy bien y nos parece estupendo porque siempre se aprende muchísimo, pero esa charla tiene que ir dirigida al profesorado, que es quien luego va a estar al frente de las aulas. Entonces vamos a dotar de herramientas, a formar todo lo que nos haga falta al profesorado para que luego pues, vaya en cascada, ¿no?, bajando esa formación al día a día del aula. Como os he dicho, la atención a casos fundamentalmente se enmarca en estas etiquetas: temas de convivencia, acoso y ciberacoso, transexualidad, conducta suicida, duelo, violencia, ciberviolencia de género, abuso sexual y desprotección. Cuando hablabais antes del tema del duelo del profesorado, en Navarra tenemos un acuerdo con el Hospital San Juan de Dios y entonces cuando hay una muerte dentro de la comunidad educativa, bueno, dentro del profesorado o dentro del alumnado, porque si fuera cada vez que muere la mamá, el papá o el abuelo o la abuela, no pararíamos de intervenir. Pero cuando hay un impacto emocional tan fuerte como el que os he comentado, que se muere una compañera del claustro, acude en menos de 24 horas, acude el psicólogo del Hospital San Juan de Dios a hacer una primera acogida a ese claustro. Haya muerto quien haya muerto, si ha muerto un profesor o una profesora, como si ha muerto un alumno o una alumna. Es por lo que os digo, siempre trabajamos con el claustro, siempre. Hay excepciones también, ¿eh? Hay veces que nos ha pasado que el profesor o profesora nos diga que no puede hacer frente pues, por motivos personales o lo que sea. Y ahí entonces entramos, pero normalmente no. Entonces suele bajar este psicólogo, experto en duelo, y hace, digamos, una primera acogida, ¿no?, al claustro. Si en esa acogida, que suele durar un par de horas, entre un par de horas o 3, depende un poco lo que vaya marcando el claustro, se detecta que hay alguien que necesita continuar, pues bueno, pues porque está con una afectación que le impide pues trabajar bien y estar bien, se le ofrece desde el Departamento de Educación también ese acompañamiento a nivel más personal, ¿vale? Siempre intentamos que surja, que tenga un objetivo, que el objetivo es que vuelva cuanto antes al aula, por supuesto. Entonces no es vamos a hacer terapia contigo y cuando te parezca, no, vamos a marcar un espacio, vamos a hacer un plan y te acompañamos en ese duelo, ¿no? Por eso, bueno, la puesta en marcha de protocolos es parte de nuestra labor también, ¿no? Pero sobre todo, porque los protocolos ya lo saben, ya los conocen, están ahí, son muy claros. Sobre todo insistimos mucho en la necesidad de presencia, ¿no? Ellos y ellas, los docentes, cuando baja alguien, baja todo el rato, baja o sube, va al centro alguien de la administración, del Departamento de Educación, simplemente por el hecho de estar, ya están agradecidas y agradecidos. Es como que, bueno, ya no estoy sola, ¿no? Sienten esa palmadita a la espalda. Y entonces que te cuenten, porque muchas veces vas y dices, es que no tengo nada más que decir, si ya lo has hecho tú todo, está todo súper bien, ahora hay que hacerlo, ¿no? Simplemente el hecho de confrontarlo contigo y decir, oye, pues muy bien, así, la semana que viene te llamaré y a ver qué necesitas o me llamas, ¿no? Pues ya eso alivia un montón, ¿no? Y es sanador para los docentes. Bueno, aquí os había puesto, aunque no se ve nada bien porque hay un montón de datos, las estadísticas de los casos que atendemos. Simplemente a modo de conclusión deciros que los venimos recogiendo desde el curso 12-13 y que estamos, como estoy oyendo, en todas las comunidades escandalizadas con temas de conducta suicida. Se nos han casi triplicado las intervenciones en menos de 2 años. El tema de acoso se ha reducido, ¿pero por qué? Porque ha aumentado significativamente el tema del ciber, estamos ahí. Estamos viendo todo lo que estábamos viendo en las aulas en el día a día, como
lo que os he comentado de violencia sexista, etcétera, lo estamos viendo pues ahora mismo, pero en formato online, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese punto que también pues nos toca reciclarnos mucho porque nos ha venido como ¡pum!, de repente todo, ¿no? ¿Quién solicita nuestra ayuda? A convivencia puede llamar cualquier familia, cualquier alumno o alumna o cualquier docente o equipo directivo. Estamos continuamente, vivimos pegadas a un teléfono, es impresionante. Es, bueno, pues el servicio que en nuestra comunidad pues tiene la gente cada vez más claro, y venimos años atrás ya funcionando así, que bueno, lo tienen presente que hay que utilizar y hay que llamar cuando ya en los centros no se sabe qué más hacer. Estamos desesperadas en el centro, la familia no entra porque no. Entonces, cuando ya ven que no tienen más recursos, ya llaman. Y nos llaman muchísimo, mucho nos llaman. Siempre intentamos hacer esa labor de que sean los equipos directivos o las orientadoras, orientadores, quienes luego se hagan cargo de los planes de intervención. Nosotras no acabaríamos si nos juntáramos a trabajar en red con todos esos casos en los que es necesario. A veces, bueno, pues es necesario hacerlo y lo hacemos, pero lo que solemos insistir mucho es en esta parte de que vamos, hacemos el plan conjuntamente, si queréis, os respaldamos, pero quienes estáis ahí en el día a día sois vosotras, con nuestro apoyo, por supuesto. Pero es importante, porque lo primero de todo, porque para las familias la directora o el director eres tú. Entonces, si hago yo tu labor, te estoy pisoteando de alguna manera. O sea, lo primero de todo por respeto, ¿no?, a los equipos directivos, y luego lo segundo pues porque tiene que ser así, en cuestión de recursos también, ¿no? Bueno, este es el programa Laguntza. El programa Laguntza surgió en el curso 2015-2016 con el claro objetivo de formar al profesorado en herramientas para acabar con el acoso. En aquel momento se hizo una formación muy extensa, se empezaba a hablar porque justo ese año en Fuenterrabía, que nos pilla muy cerquita, hubo un caso muy famoso que salió a la prensa de un niño de 8 añitos que se tiró del tejado de su escuela y se suicidó. Entonces, a raíz de ahí, pues Navarra, digamos que tomó conciencia de que algo había que hacer, y entonces es cuando surgió este programa, ¿no? Ha ido cambiando bastante, porque el objetivo del programa era acabar con todas las violencias y reducir bueno, pues y sigue siendo, lógicamente. Pero le hemos dado un pequeño giro, y el giro ha sido pues porque nos lo ha ido marcando la realidad que vivimos, ¿no? Al final no podemos hablar solamente del malestar desde el acoso, hay diferentes malestares, diferentes dolores, entonces tiene que ser un programa que sirva para todos estos malestares, no solamente enfocado al acoso, ¿no? Por eso decimos que ahora desde el programa Laguntza se amplía la mirada para trabajar en torno a la no violencia en general, a la prevención del acoso, por supuesto, y como digo, insisto en prevenir y dar herramientas al profesorado para atender cualquier tipo de malestar, ¿no? Entendemos también la convivencia como un proceso educativo y compartido, donde las familias tienen muchas cosas que decir y que aportar. Esto nos ocurrió una cosa curiosa cuando entramos en la pandemia. De repente las puertas de las escuelas se cerraron. Y los equipos directivos, cuando íbamos por las escuelas, bueno, no íbamos, nos comunicábamos por videoconferencia, nos decían qué a gusto estamos trabajando sin las familias. No os podéis imaginar qué tranquilidad tenemos sin ellas. Y esto nos preocupó muchísimo, dijimos, algo estamos haciendo muy mal, porque es que las familias son parte de la comunidad educativa muy fundamental, y que estemos sintiendo ese respiro, ese alivio, cuando por una pandemia se les cierra las puertas, pues nos hizo que pensar bastante, ¿no? Entonces, uno de los focos del programa Laguntza actualmente, pues precisamente tiene que ver con esta parte que poco a poco nos encantaría que tuvieran las familias en nuestro programa, ¿no? Hemos hecho pequeñas cosas, tenemos que hacer muchas más, pero bueno, se han hecho algún taller en alguna escuela, se ha llevado a cabo parte del programa Laguntza, las dinámicas que están secuenciadas, ahora os explicaré rápidamente,
se han hecho iniciativas de experimentar lo que se experimenta en las aulas con el alumnado, con las familias, y la verdad que está siendo una intervención muy emotiva, muy participativa, y las familias se están dando cuenta del peso que tiene, ¿no?, hablar de las emociones, de las relaciones en el aula, porque no sé en otras comunidades, pero en Navarra ha costado mucho hacer entender a la comunidad que el currículum es muy importante, pero las emociones también. Entonces, que una cabeza rota es imposible que aprenda, es que es imposible. Y también es imposible que un docente roto pueda enseñar. Entonces, el foco, sin quitar el foco de lo importante que son los contenidos, lógicamente, también hay que ampliarlo, y nos alegra mucho lo que nos viene a decir la nueva ley, ¿no?, la LOMLOE, lo que veníamos haciendo ya años atrás. Es verdad también que hay situaciones muy desfavorecidas en las que vemos, por ejemplo, tenemos algunas comunidades en las que quizás nos hemos dado cuenta que se ha estado insistiendo demasiado en esta parte emocional, cuando realmente lo que han necesitado y necesitan es un poco de orden y disciplina en cuanto a... O sea, orden también hay a la hora de hablar de emociones, pero me refiero bueno, es que siempre le han estado preguntando a este colectivo, por ejemplo, qué tal está, qué necesita y tal. Y lo que realmente necesita es vivenciar una rutina que vive cualquier otro niño o niña, ¿no? De aprender, de que me pongan una falta si no hago la tarea, de que, ¿no? O sea, un poco esta parte del currículum también, pues tenerla muy presente, ¿no? Bueno, me voy a saltar un poco los objetivos, porque yo creo que ya los vengo recalcando. Sí que es verdad que es muy importante, y uno de los objetivos clave es capacitar al profesorado, y también, tal y como os he comentado con las familias, parte de la formación del programa Laguntza tiene que ver con hacer sentir al profesorado emociones, hacer mirarte para adentro, para poder mirar para afuera, luego lógicamente, ¿no? Entonces, sobre todo, ahora que no nos oye nadie, el profesorado de secundaria, la verdad que al principio nos lo puso complicado, nos lo puso difícil, porque están menos habituados y habituadas, yo creo, a hablar de emociones, o por lo menos en Navarra era como que la gente de las escuelas era más habitual escuchar hablar este discurso igual más emocional, ¿no? Era más fácil a priori. En secundaria hemos sudado carros de tinta, y estamos sudando, pero estamos muy contentas porque la gente está haciendo unos procesos individuales muy bonitos. De hecho, en secundaria, para que os hagáis una idea, el título del programa Laguntza tiene como títulos en cada etapa. En secundaria el título es Mi viaje emocional a mi cosmos vital. O sea, lo hemos unido con la galaxia, con de dónde vengo, a dónde voy, y la verdad que está siendo muy bien acogido. También es verdad que se nos ha exigido mucha rigurosidad científica para poder hablar así tan tranquilamente de la importancia de la educación socioemocional. Había gente que nos decía: esto está muy bien, nos encanta, pero ¿esto para qué sirve realmente? ¿Quién nos ha dicho que sirve? Y tuvimos que, hicimos un par de encuentros con gente experta en este tema, y tuvimos que escribir del programa Laguntza una primera parte muy importante que ha ayudado mucho a respetar la educación socioemocional, donde se habla de un marco teórico, donde se evidencia en datos, en estudios, que sirve la educación socioemocional, que no es algo que un día yo me levanto y me apetece hablar de las emociones, ¿no? Y también esta parte importante también de que hablar de la educación socioemocional no se traduce en estar siempre contenta, que eso es muy simple. Hablar de la educación socioemocional es hablar y permitirnos todas las emociones. No hay ni buenas ni malas, todas son válidas. Toda esta parte, pues la estamos trabajando mucho, le estamos dedicando mucho esfuerzo, en la formación se está acogiendo muy bien, pero es necesario para que luego el profesorado, digamos, que respete la educación socioemocional, ¿no? Mirad, este es el material de educación infantil. Tiene estos ejes.
conciencia emocional, autoestima, empatía, sería el primero. El segundo, cohesión de grupo, pertenencia y cuidado mutuo. Tercero, comunicación, asertividad y escucha activa. Solución de conflictos, círculos restaurativos y mediación. Y bienestar emocional, paz y felicidad. Lo que hacemos, os lo he traído por si os interesa ver, lo tenemos aquí. Lo hemos repartido a cada centro en papel, un único ejemplar, y lo tienen en digital todos los docentes, ¿vale? Está el material separado por edades, los ejes se repiten en todas las edades y lo que van cambiando son las dinámicas de llevar al aula, de trabajar pues, la empatía o la mediación, se va respetando lógicamente la edad madurativa del niño o de la niña. Este material ha sido elaborado por Carme Boqué, es una experta en mediación y en resolución de conflictos, la verdad que es una pasada de mujer, o sea, sabe muchísimo de círculos restaurativos, de círculos de la palabra, y es ella quien lo ha escrito para Navarra. Entonces, es ella quien, además de escribirlo, quien forma a nuestro profesorado de educación infantil. Y fijaos, forma al profesorado de manera online. Bueno, pues creo que es la única docente que sigue siendo igual valorada de bien, tanto presencial como online. Es que es maravillosa, os la recomiendo. Bueno, seguimos con primaria. Es este material, el de primaria, está exactamente igual secuenciado por edades y por ejes. En esta ocasión los ejes son 3. Utilizamos la metáfora del taburete de las 3 patas. Los ejes son el primero de ellos es yo conmigo mismo, ¿no? O sea, la autoestima, o sea, la introspección mía. El segundo es cómo me relaciono yo con mis iguales y el tercero, cómo me relaciono yo con el mundo en el que vivo, ¿no? Ahí se trabaja pues, el ecosistema. También es un material muy bonito, muy dinámico, muy atractivo para el profesorado y ha sido elaborado por el Instituto de Ecología Emocional de Cataluña también. Nos gustan los catalanes aquí, no sé. Bueno, y el tercero es este que os digo que es el de secundaria, viaje emocional a mi cosmos vital, que sería este también, y exactamente lo mismo. Seguimos trabajando desde primero hasta cuarto de la ESO los ejes. Los ejes han levantado alguna ampolla en secundaria porque hemos introducido, bueno, ya veis, el primero es autoconocimiento, ¿quién soy yo? El segundo, la competencia social, ¿cómo soy yo con las otras personas? Este tercero es el que ha dolido en algunos momentos, que tiene que ver con como quién soy yo. Aquí se trabajan mis raíces, de mi familia, de dónde vengo. Entramos más en esa parte más introspectiva, ¿no? Y el cuarto se repite, como en los ejes anteriores, la mirada ecosocial. ¿Para qué estoy yo aquí, ¿no? En este mundo? Aquí trabajamos mucho pues, el proyecto de vida, ¿no? Que de manera preventiva, por ejemplo, para temas de conducta suicida, pues es muy necesario, ¿no? Saber que estoy aquí con una idea que me gustaría el día de mañana ser, me voy a ilusionar, me voy a motivar, ¿no? Y voy terminando. Bueno, yo creo que ya no os voy a contar nada más. Me voy a quedar aquí. Este es nuestro correo electrónico, si queréis hacerme ahora cualquier consulta. Yo creo que os he dicho todo lo que me gustaría, que tenía previsto deciros. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacerle. Que el tercer programa, el de secundaria, ¿no has dicho? Bueno, lo habéis elaborado vosotras. ¿O Ay, de sí, quién perdona, es? tienes Vale. toda la razón. Qué fallo. Nada más. Mirar, el tercer programa pues ha sido la parte de fundamentación teórica, el marco teórico, lo ha escrito Eva Bach, catalana también, y la parte de las dinámicas, el diseño de las dinámicas, lo ha elaborado una entidad navarra que se llama CAERU. Son educadoras sociales y ellas trabajan, como dicen ellas, siempre con la herida abierta. Están muy acostumbradas a trabajar con menores pues,
abusados sexualmente, que han vivido en la desprotección infantil, pues eso, están muy acostumbradas a trabajar con personas con la herida muy abierta. Y son ellas quienes las han escrito, las dinámicas. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, vamos a pasar. Muchas gracias, Iciar. Gracias por... ¿Las tenéis colgadas en la web? Todavía no las hemos colgado porque están en fase de... Estamos pilotando el programa. Pero bueno, en breve, bueno, o no sé si queréis echarles ahora un vistazo, ¿eh? Sí. Sí. Cuidado que pesan, ¿eh? Sí. Sí. De todas formas, no hay problema si queréis que lo compartamos, ¿eh? O sea, no es un material que se pueda hacer uso público de él todavía, porque ni siquiera en nuestra comunidad las escuelas que no están formando parte del pilotaje lo pueden hacer, pero vamos, entiendo que esto es un sitio confidencial y bueno, no pasa, bueno, yo me comprometo, si se hace un buen uso, para eso lo hemos elaborado, ¿eh? Otra pregunta. Sí. Has hablado de un psicólogo del hospital que acude en menos de 24 horas cuando un claustro lo necesita. Vale, ¿y después? O sea, quiero decir, ¿deja el testigo en el orientador del centro o cómo, sí, o sea, por prolongar un poco más esa actuación, si hay? Sí, no, en esa primera sesión lo que puede ocurrir es que nos soliciten otra segunda intervención o también que nos soliciten la misma intervención dirigida al alumnado o familias también. Eso se da habitualmente. Y luego lo que digo, él habla mucho de que una cosa es que alguien esté aquí impactado por la pérdida que hemos tenido, ¿no?, de la compañera y tal, y entiendo, y voy a acompañar, si os hago falta más, vendréis o acudiré las veces que haga falta. Suele hacer mucho ese acompañamiento telefónico también, pero presencial también, siempre y cuando vea que no está en un punto donde realmente necesita otro tipo de atención. Él dice mucho, insiste mucho, que él se muestra disponible para ese acompañamiento, pero desde el punto de vista de estar trabajando, que si hay gente que no puede continuar trabajando, pues que se coja la baja, lo deja muy claro, ¿eh? Sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, continuamos. Muchas gracias.